hemos invitado a Lisbeth Ahumada porque ella es parte de la comisión científica. Hay una comisión científica que está preparando toda la parte de orientación epistémica de las jornadas. En esa comisión de nuestra sede, además de Lisbeth, está Clara Holguín, está también María Cristina Giraldo de Medellín, está Alejandro Reynoso de Chile, está Gabriela, siempre... Bueno, el nombre siempre me equivoco diciendo el apellido rico. Bueno, está Raquel Kors y Ronald Portillo. Esa es la comisión científica que nos han, digamos, ofrecido un argumento realmente muy bello, muy interesante, que creo que lo vamos a ir descomponiendo poco a poco, lo vamos a ir trabajando. Hoy iniciamos con Lisbeth, pero los invito, van a estar saliendo en las jornadas, en el boletín de las jornadas, que mañana ya sale el número 1, ya salió el 0. Vamos a ir empezando, luego los primeros están dedicados a la entrevista que le hace Raquel a Eric Lorán, que de alguna manera nos amplía el tema, pero luego vamos a tomar preguntas específicas sobre este argumento. Entonces yo creo que la conferencia de hoy es supremamente importante. Entonces, Lisbeth, muy rico que nos puedas acompañar hoy con este tema y bueno, adelante. No, gracias. Quiero compartir con ustedes algunas ideas que me abre esta convocatoria a nuestras jornadas en octubre próximo. Jornadas que se titulan Lo insoportable de la infancia. El lo del título, tal como es señalado en el argumento de las jornadas, abre inmediatamente a la pregunta de si el insoportable del que se trata es el que se refiere al padecimiento del otro que está concernido con la infancia en cualquiera de sus vertientes, o es al del sujeto digno de ese nombre que generalmente se superpone al de niño como tal. Lo que podemos decir rápidamente y sin ambigüedad es que la dimensión de lo insoportable solo puede ser valorada, medida, vivida por un cuerpo. Es en tanto que el cuerpo del ser hablante encuentra un límite en lo que puede soportar, que traza la línea de aquello que lo excede, aquello que configuraría un más allá de lo soportable. Así que lo insoportable de la infancia debe ser localizado en el registro singular de un cuerpo, y es por ello que encontramos en el argumento la referencia a la pulsión, dado que ella, en sí misma, lleva el caudal de una satisfacción soportable, vivificante, y al mismo tiempo anuda el exceso que da lugar al más allá del placer, como nos lo enseñó Freud. Ahora bien, allí donde hay un sujeto, bajo el nombre común de niño, se espera encontrar al otro del que está sujeto, que encarne un deseo no anónimo y sostenga su mano. En este sentido, no hay infancia sin otro. Como dice Jacques Miller, lo digno del nombre de sujeto es estar sujetado. En la época actual, asistimos al espectáculo de fenómenos impensables en tiempos del padre vigoroso de Freud, que dan cuenta de una infancia sin sujeción, desregulada, o en todo caso que se encuentra bajo dominio de poderes oscuros e insondables. El lugar del niño está articulado a las formas sintomáticas de la época, a fenómenos masivos que, lejos de exceptuar su estatuto de infante, lo presentan haciendo parte del síntoma social contemporáneo. El niño, él mismo, se ha constituido en un síntoma, no solamente como denuncia de la verdad de la pareja parental en el espacio familiar, como lo indicara Lacan en su nota sobre el niño, sino en el lugar de un real desanudado que retorna con violencia en las manifestaciones globales de malestar. Como sentenciara Judith Miller, los niños hoy se ven condenados a una de estas alternativas: resistir o ceder ante el discurso del amo y la pluralización de los objetos de mercado, podemos añadir. A partir del subrayado que hago en el argumento, quisiera abrir algunas líneas de trabajo que tocan de cerca el interés de pensar los semblantes de la infancia en nuestros días y cómo estos objetan las consignas del amo contemporáneo que ha reducido toda operación al imperio de la economía.
En todo caso, ya Lacan nos advertía que todo lo que se interprete como propio de un niño es un fantasma que obtura la verdadera pregunta. En su seminario sobre la transferencia lo dice en estos términos: ¿qué hay de ese nombre que se conecta directamente, por lo que yo sé, con mi incoación significante y que califica al sujeto de un modo diversamente legítimo como niño? Esta respuesta es precipitada, prematura, y esto por la evitación de la verdadera respuesta al ¿qué soy yo? Así que la respuesta que viene del otro, eres un niño, correlativo entonces a yo soy un niño, equivale a una significación que escamotea en el plano del otro la forma que la experiencia analítica nos permite desvelar del qué quieres, punto preciso que permite saber qué deseamos al plantear la pregunta. Los niños objeto del discurso. La inclusión de los niños en los modos sintomáticos de la civilización actual al servicio de maquinarias de goce que hacen de la degradación de la vida un fin en sí mismo, es un hecho irreductible. Lo observamos en el uso que hacen de la infancia las mafias criminales, que aprovechan la elasticidad legal en la imputación penal de los menores. Lo vemos en la inducción al consumo temprano de drogas como modo de servir al mercado, en las modalidades de uso para la pornografía y la prostitución, en el reclutamiento infantil, en guerras civiles, también en los movimientos migratorios para desafiar políticas de Estado, como lo hacen los niños indocumentados que cruzan solos las fronteras de México y Estados Unidos. Al respecto, el libro Los niños perdidos, de la escritora mexicana Valeria Luiselli, prologado por el reconocido periodista John Lee Anderson, detalla, a partir de su trabajo como traductora para la defensa de los niños migrantes en la Corte Migratoria de Nueva York, el laberíntico y despiadado proceso legal del que literalmente depende el futuro de los niños centroamericanos que arriesgan la vida para cruzar la frontera. Decenas de miles de niños que emigraron solos desde México y Centroamérica han sido detenidos en la frontera. No se sabe si serán deportados, no se sabe qué va a pasar con ellos. Viajaron sin sus padres, sin sus madres, sin maletas ni pasaportes. ¿Por qué vinieron a Estados Unidos? Es la primera de 40 preguntas, las mismas del cuestionario del proceso legal, con que la autora testimonia de este fenómeno tan brutal como global es, y al que desde una perspectiva más cercana concebimos como desplazamientos forzados. Cabe destacar la pregunta que Luiselli se hace en cuanto muestra la desgarradura del sujeto y a la vez el empuje que ella puede causar. ¿Cómo se explica que nunca es la inspiración lo que empuja a nadie a contar una historia, sino más bien una combinación de rabia y claridad? Es claro, entonces, el lugar del niño es un hecho de discurso. Es lo que quiere decir Jacques Alain Miller cuando afirma que hoy el niño es un asunto de poder y debemos decir, nosotros analistas, dónde nos inscribimos ante este espectáculo. También corresponde al psicoanalista restituir el lugar del saber del niño, advertir el alcance y la determinación que éste tiene en su posición como sujeto niño, porque, como lo indica Miller, el niño entra en el discurso analítico como un ser de saber y no solamente como un ser de goce. En otra vertiente del síntoma, debemos decir que el niño, con su presencia, ha puesto en jaque todo orden que se pretende establecido, sea el jurídico legal, sea el científico. El niño enloquece no solo a las familias, como afirma Eric Laurent, también a las escuelas. Ya no encontramos al niño quieto y dócil a cualquier intervención sobre él. Ahora es más difícil mantenerlo fijo en un lugar, y no por azar surge la hiperactividad, como diagnóstico del malestar que resulta del fuera de lugar que observamos actualmente.
ni tampoco el lugar que las mascotas empiezan a ocupar en las nuevas configuraciones familiares, porque en efecto ellas ocupan la vacancia del lugar en el que se esperaba encontrar a un niño. Es, podemos decir, el clima de rebelión de un nuevo objeto de consumo a partir de la reivindicación de los derechos de los animales. Hace poco fuimos testigos del caso de Chucho, el oso que ganó un habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia por haber sido trasladado de una reserva de Manizales al zoológico de Barranquilla, para que pueda ser reubicado en un ambiente con plenas y dignas condiciones de semicautiverio. El abogado consideró que la privación de la libertad del mamífero no presentaba una mejora en su caso, sino que empeoraría sus condiciones de vida y sobre todo sus derechos fundamentales. De otra parte, y de manera más clara, es el caso del niño autista, que ha invadido con su presencia todos los escenarios de convivencia, subvirtiendo las condiciones de inserción bajo las consignas ideales e identificatorias en el conjunto del otro. El analista allí, como en todos los casos, está del lado del sujeto y su tarea es llevar al sujeto niño a jugar su partido con las cartas que le fueron repartidas. Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. La idea de que el niño de hoy es el hombre del mañana ha impregnado muchas de las acciones dirigidas a asentar las bases en el niño, hacerle los ajustes pertinentes para moldear el hombre que devendrá. Es decir, algo así como la inscripción de las buenas causas, de las buenas intenciones para que el producto no se vea alterado. El psicoanálisis no fue ajeno a esta tendencia. En el interesante libro de Elizabeth Andanto, Psicoanálisis y Justicia Social, se describe con vigor el clima de discusión de los psicoanalistas judíos exiliados en el marco de la Alemania nazi, promovidas en el trabajo del ambulatorio de Berlín. La discusión de la que participaban, entre otros, Fennikel, Balin, Rank, se puede resumir en el sentido del paralelo que se establecía entre las naciones y el desarrollo del niño. ¿Las nacionalidades tienen estructura de carácter específicas?, se preguntaban. George Guero imaginaba que el inconsciente humano era internacional, pero que la forma de carácter era única para cada país y se basaba en gran medida en el superyo. Conforme el niño se transforma en un adulto, esa forma del carácter, o el carácter nacional, se vuelve más fuerte a medida que aumenta el poder del superyo, el lugar del inconsciente, de la mente que custodia las normas culturales. Asimismo, Balin, en un manuscrito, reinterpreta las fases de la libido haciendo un énfasis particular en la educación y en la cultura. En Viena, Anna Freud y Dorothy Burlingham se abocaron a la investigación y asistencia directa alrededor del adiestramiento de los niños en la alimentación, en el sueño y en la higiene, ya que su misión era aliviar el sufrimiento de los niños mediante el psicoanálisis, y este psicoanálisis, pensaban ellas, requería conocer en profundidad el crecimiento y el desarrollo humanos. No deja de ser conmovedor el desesperado intento de estas psicoanalistas por mantenerse del lado de la investigación propiamente psicoanalítica. Por ejemplo, en su exploración del concepto de una autorregulación innata de los niños, observaban cómo se alimentaban los bebés de 1 a 2 años por sí mismos. Montaron buffets de bebés en mesas de tamaño infantil y observaban a los niños gateando alrededor y seleccionando comida sin la interferencia adulta. ¿Cómo comían los niños? Aquellos niños no habían visto nunca muchos de los alimentos del buffet. Primero comieron de todo durante 3 días, luego volvieron al pan y a la mantequilla. Al principio, concluían, todos los bebés se atiborraron de chocolate, pero comenzaron a alimentarse con una dieta equilibrada sorprendentemente rápida. Para terminar, diciendo,
que si los niños y sus familias no se hubieran beneficiado realmente de este estudio, se podría inferir la condescendencia caritativa. Sabemos que de ahí se derivaron los proyectos de las guarderías de guerra de Hampstead, en Inglaterra, prometiéndose una fórmula humana para analizar el desarrollo infantil, observando cómo los pequeños de familias muy pobres determinan sus necesidades personales de sueño y alimentos independientemente. Los analistas comenzaron a formular los conceptos de tiempo y de niño y resiliencia que priman en los servicios de bienestar infantil en la actualidad, y en la mayoría de casos dirigen los programas educativos basados en la autonomía y la libertad. El niño kleiniano y el niño lacaniano. En el seminario cuarto, Lacan compara y contrasta a Melanie Klein y a Anna Freud, y aunque ciertamente valorizará la penetrante y aguda mirada clínica de Klein en diferentes momentos de su enseñanza, y respecto a Anna Freud tiene cierta condescendencia dado su compromiso, es claro que para Lacan la función de la palabra está ausente de las elaboraciones de estas psicoanalistas. En este marco se trata entonces de conducir a una elección, origen o estructura. Las lecciones lacanianas del caso kleiniano de Dick en el Seminario 1, como también el caso del niño lobo de Rosine Lefort, ubica la necesidad de articular la estructura del sujeto a los tres registros que anudan su existencia, puesto que es con ello que se puede entender la clínica misma. En este sentido, la lectura lacaniana de las fases desarrolladas por Freud cobra un sentido especial, pues de allí, entre otras, se derivan las diferentes desviaciones de la clínica llamada post-freudiana. En el libro Los diálogos sobre Klein-Lacan, que recoge los textos compilados por Mary Sullivan, que fueron presentados en una reunión entre analistas kleinianos y lacanianos en Londres, se ubica claramente lo que está en juego cuando se alude a la clínica con niños y al alcance que ésta tiene. Encontramos allí una conferencia de Eric Laurent, repensando la interpretación kleiniana, ¿en qué consiste la diferencia?, que da lugar a pensar los conceptos psicoanalíticos fundamentales como pivote de la clínica. Es decir, que lo que está en juego es la doctrina misma, que no hace distingo en lo relativo a la edad cronológica, sino a las coyunturas vitales de un sujeto soportado por la estructura. Es una línea de trabajo que sigue presente en el ámbito del psicoanálisis contemporáneo, más aún si vemos que actualmente surge con fuerza la idea de la libre elección aplicada a las exigencias de cobijar lo que se llama el ser. Por ejemplo, observamos la elección del sexo cada vez más temprano en lo relativo a una inscripción legal, a partir de cierto espectro difuso del derecho de los niños, de la edad que los representaría como tales, para precipitar así las ideas de libertad y respeto, cuando la idea de un niño o sensación corporal hace discurso. Así, el ejemplo del pequeño, de 4 años, que vestido de mujer se presenta ante sus padres y ellos, libre pensadores, instruyen a su entorno que deben respetarlo y amoldarse a este goce, designado por ellos homosexual. Mi paciente, su hermana de 7 años, es quien denuncia esta precipitación obscena de la respuesta del otro, de la que Lacan ya nos advirtiera. Infancia y política. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas se fundó una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. El 20 de noviembre de 1959 aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. Hecho político que supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de esos derechos. De allí se desprenden las políticas estatales que rigen los asuntos que competen a la infancia en general
y en nombre de ellos se claman acciones de aquí y de allá. Obviamente, con el telón de fondo de su ausencia radical, su inoperancia es correlativa al declive de todos los organismos que otrora fueron instancias de verdadera autoridad mundial. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra del 24, ni la Declaración de los Derechos del Niño del 59 definen qué periodo comprende la infancia, es decir, la edad de cuándo empieza y de cuándo termina. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios. ¿Por qué no recordarlos? El derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Hay que recordar que los derechos del hombre son una condición anterior, indispensable para que el psicoanálisis pueda existir. Y es en este marco en el que se debe inscribir la particularidad que implica la palabra más subjetiva. Asimismo, cuando hablamos de los derechos de los niños, damos el lugar que corresponde a la palabra del sujeto que se escribe a fuego en el juicio íntimo que el psicoanálisis debe acoger. Como lo dice Eric Lorán en su texto El niño, el resto, los desórdenes que se acumulan en el horizonte próximo necesitan que los psicoanalistas puedan proteger a los niños que vienen a verlos de los delirios familiares y de los delirios de Estado, de los delirios del discurso de nuestra civilización en el siglo XXI. Cuando recibe al niño el psicoanalista, debe poder protegerlo y permitirle orientarse, encontrar su camino, discernir cómo fue producido por el aborto, del deseo paterno, de los impases de la producción del niño como objeto en la civilización. Puede y debe darse los medios de hacer, a su vez, un plano del edificio, condición para que encuentre una puerta de salida que le permitirá construir una solución viable, vivible para él y para todos los que serán más tarde sus niños. Bueno, muchas gracias. Creo que nos has introducido una serie de temas y de puntos relacionados con este tema de la infancia, muy desde esta perspectiva que tú has tomado, de la situación del niño en la época actual, sometido a ciertos discursos del amo. De alguna manera lo convierten en un objeto de consumo, con los efectos que tienen sobre el niño, trayendo algunos puntos del argumento que son muy enigmáticos, como incluso la frase de Judith Miller, cuando dice que en esta época al niño no le toca sino resistir o ceder o cedir o resistir, que me parece que es todo un tema bastante grande. También nos has pasado por todo este tema de la política y demás, y quedaría pues muchas preguntas, es decir, creo que nos has hecho un recorrido, esta responsabilidad misma también del analista con el niño en este momento. Un niño, como tú dices, hay que protegerlo de los mismos delirios de sus padres y de la sociedad, con el ejemplo que traes también de este niño que desde pequeño, a los 5 años ya dice que quiere ser mujer, y bueno, con este tema.
Bueno, creo que hay muchos de los temas, creo que hay temas muy importantes y temas que quedan pensando en la medida en que el niño sujeto, qué palabra es la del niño, por ejemplo, qué tipo de palabra tiene, cómo se le escucha, porque muchas veces se banaliza o se le da la gran importancia, es decir, también entra como el mismo delirio de sus padres y de la sociedad. Pienso que hay muchos temas por abrir. Hay un tema de lo, ese primer subrayado de lo insoportable, que también marca toda una entrada porque se fuga en muchas direcciones y nos pensamos, bueno, como adultos también, ¿qué hay de ese niño? Es decir, ¿qué queda de esa infancia? Nos está moviendo y que estamos atravesados por todo ese momento, ¿no? El trauma inicial, que sería el que apunta a eso insoportable. Bueno, yo hago como estas puntuaciones, no sé, quisiera abrir la conversación. No sé si tú quieres comentar algo de lo que yo dije inicialmente, de ampliar alguno de estos temas, por ejemplo, de ese momento de la infancia tan importante y cómo va a marcar, de alguna manera va a estar en el adulto, eso que siempre va a insistir y va a insistir y va a insistir. Sí, finalmente fue una discusión muy interesante en el seno de la Comisión Científica. ¿Cómo entender una diferencia entre lo que es la niñez y la infancia? Que es un interés particular del psicoanalista lacaniano. Y la discusión tenía relación con esto que tú apuntas, es decir, cómo pensar en el adulto, que siempre recuerdo lo que decía Lacan del adulto, el adulto adulterado, qué niño es el que puede representar, qué hay de la infancia en el adulto. Alguno de los miembros, creo que era Alejandro Reynoso, Clara, hablaba de la idea de la neurosis infantil, de lo que los AES hablan de la infancia como un registro particular, un momento particular, una coyuntura particular donde, como decía Freud, algo se escucha, algo se ve y de eso se hace un destino, se inscribe como una necesidad, en fin. Es decir, que creo que esa diferencia es menester para el psicoanalista, porque finalmente en el discurso de la civilización, el discurso de la política, no hay tal diferencia. La infancia es la niñez. Y en ese sentido tendríamos que ver, me imagino que las jornadas serán muy profundas en este punto, ¿por qué nos interesa hacer esa diferencia? ¿Qué es lo que esa diferencia indica incluso para la clínica, para la escucha? ¿De qué se trata? Que un niño no sea reducido a lo que se puede llamar infancia. En fin, son todos temas. Yo quise darles un pincelazo de lo que a mí me suscita en algo que es mi interés y que también lo plantea en la comisión, y es el psicoanálisis aplicado, aplicado a la infancia. Y cómo entender ese psicoanálisis aplicado si no tomamos estas vertientes del discurso en sus diferentes ramificaciones. En esa discusión al interior de la comisión, si nos pudieras precisar un poco más esta diferencia que ustedes encontraron allí entre la niñez y la infancia, porque entiendo que la infancia es esto que para cada uno de nosotros se repite, ¿no? De alguna manera, es decir, la infancia de cada uno está puesta en su tratamiento analítico. ¿Cómo distinguir eso del niño? No me es muy claro. Algunos de los colegas, que seguramente se va a seguir trabajando porque cada uno está orientado con el interés que le suscita el tema, algunos de los colegas planteó, y está en el argumento de alguna manera, la idea de hacer resonar la etimología de infans con la mudez de la pulsión. Y finalmente eso es los rastros y los restos de lo que podríamos llamar la infancia en el sujeto.
en la propia Constitución. Es decir, es la pulsión la que finalmente nos pone de presente un cierto infantilismo estructural en la medida en que carece de objeto. Y supongo que esto, la colega en cuestión, creo que es Raquel Cos, la que trajo esta idea del infant, lo seguirá desarrollando. Por eso pienso que es una diferencia que interesa al psicoanalista. Porque no sería escuchada su voz si esto se dice en un marco que excede la clínica. No podría haber modo de hablar de políticas estatales, ni de acciones psicosociales, si no se determina que la infancia son los niños. No se podría ni siquiera hablar de los derechos de los niños, tendrían que estar subsumidos en los derechos del hombre. Así que creo que es lo que hay que seguir agotando de en qué opera esa diferencia en la clínica freudiana y lacaniana. ¿Por qué es importante? Finalmente, lo que quise decir, solo lo toco en lo que encuentro en la discusión del niño de Klein y del niño de Lacan, es justamente esta encrucijada que es una elección y es origen o estructura. Cuando hablamos finalmente de que la infancia no se puede reducir a la niñez, creo que la elección está dada. Hay la estructura y hay alguien que transita por ella. Y si en un momento de ese periplo se suma ciertos años, y que son años, como lo va a decir Miller, me parece bellísima esa ilusión, que son fecundos para justamente las fijaciones, las identificaciones, las elecciones que tendrán además un periodo que hará operatorio la retroactividad, o sea, no estamos negando la niñez, porque es un periodo fecundo para eso. Tendremos que ubicar qué hay de estructura en la niñez para no llegar a concluir como algunas tendencias psicológicas que lo hacen, que es algo a superar en términos de estadios cronológicos. Más bien a nosotros nos gusta con Lacan pensarlo como Aufhebungs, como dialécticas. Y por eso es muy importante la cuestión de la estructura. Podría decir eso, pero sé que hay intereses mucho más puntuales de algunos colegas que lo irán a desarrollar más. Pero es la pregunta, ¿por qué nos interesa esa distinción? Claro. Sí, creo que entre otros he sido yo la que ha enfatizado mucho el punto de la estructura ubicando la cuestión del trauma, que pienso que voy a desarrollar mejor. Para ubicar precisamente eso que permanece, digamos, que insiste, que hace a la ilusión de lo que es la estructura de la niñez, digamos, que es realmente lo traumático. Lo marca, pero no solamente por lo traumático, sino por las soluciones que va encontrando el mismo sujeto, el mismo niño, frente a este. Y creo que eso habría que ubicarlo efectivamente en la clínica y en la clínica de hoy, que no es sin eso, digamos. En todo caso, es un punto bien importante poder hacer esta separación y también el anonamiento. No solamente se trata de separar, sino también el anonamiento. Sí, es muy interesante además pensando en la idea de lo que en el adulto se adultera. Porque uno casi que podría pensar que de entrada hay algo que se está adulterando, ¿sí? Desde la infancia misma. Pero, ¿sí? Ya hay algo adulterado. Y pienso que también es muy interesante la separación para la misma clínica con niños, ¿no? Para, pues saber eso, ¿no? Que está el infans allí jugando, que hay una diferencia entre infancia y niñez. Porque de alguna manera, como la niñez, como tú dices, está atravesada por todo el discurso del amo, por todo el discurso social, hasta ahí llega el discurso, pero para el psicoanálisis ve otra cosa que va más allá, que creo que está muy relacionado con ese infans que está ahí. Sí, y en todo caso, a los psicoanalistas que tenemos la experiencia de trabajar con niños,
hay algo que es verificable, y es que es un periodo cronológico donde la dependencia del otro es real. Claro. Y donde esa relación con el otro está estableciendo ciertas improntas identificatorias que se pueden, en verdad, tocar, perturbar sin que haya pasado el tiempo de la acumulación que solidifique, que cristalice de una manera mucho más afianzada eso. Y esto es algo que no podemos omitir, no podemos obviarlo. Por eso digo que no se trata de negar la niñez, sino de justamente encontrar lo que hay de estructura del sujeto en la niñez y de la posibilidad de hacer de ese periodo fecundo para la neurosis, introducir cierta perturbación. Y es verdad que hay niños que han pasado por la experiencia que no requieren volver. Y otros que a partir de tener más años pueden retornar, y es muy interesante lo que pueden articular de la vivencia que tuvieron al ser niños. Claro. Creo que las cosas que me hizo pensar con relación al psicoanálisis aplicado, creo que nuestro territorio es un terreno de cultivo que sería muy interesante que nosotros, algunos, en Bogotá, pudiéramos arar en ese terreno y articular los fenómenos de manera... Tenemos muchos casos, noticias muy ruidosas, de elecciones cada vez más tempranas respecto de la elección de género. Y realmente son cosas muy interesantes y que están acá. Por eso digo que sería muy, muy interesante aterrizar, por supuesto, en la clínica, pero también hacer ciertas lecturas de lo que pasa. O sea que los invito también a eso, porque creo que tenemos demasiados frutos para agarrar y trabajar. Sí, tú haces allí un listado de varias situaciones de niños pasando por situaciones de, por ejemplo, todo el tema de las políticas, de la inmigración, de los niños sueltos, perdidos en la frontera, en las fronteras, digámoslo, no digamos solo Estados Unidos, en las fronteras. La pornografía. La pornografía, ¿no? Pues es... La prostitución. Todo, hay unos temas enormes. Y ojalá que sí, lo que tú dices, que todo este movimiento de estas jornadas nos ayude a pensar eso y a sentir esa necesidad, ¿no? Sobre todo porque es algo que hablaba con los colegas de la comisión. Yo creo que son momentos muy importantes donde se puede sopesar si interesa lo que el psicoanálisis, lo que los psicoanalistas podamos pensar o podamos decir. Y creo que es algo que no hay que olvidar. Por supuesto, hay que presentar trabajos, clínica y discutir entre nosotros, sorprendernos con avances, siempre fructíferos las discusiones, pero no se nos puede olvidar que tal vez las palabras de los psicoanalistas pueden incidir en la realidad y pueden llegar a interesar al otro. Y es por eso que insisto en que esa diferencia es una diferencia realmente para nosotros, en intención, si se quiere. Pero tenemos que ver cómo esa diferencia opera en el discurso del otro. No, estaba pensando precisamente que si estaremos, de acuerdo a lo que tú describes, ¿no? en lo social y de la niñez en lo social, si estaremos volviendo a esa época de la revolución industrial donde el niño no tenía estatuto de niño, ¿no? O sea, el concepto de niño no existía, se crea un discurso en torno a que el niño existe, y no sé si de facto ahorita eso se está borrando.
porque en verdad, por ejemplo, ese tema que tú señalas migratorio, en verdad hace unos años era impensable, ¿no? Que un niño atravesara una frontera solo. Entonces esos niños están atravesando una frontera en condición de adulto, siendo niños. No sé si me explico, ¿no? Sí, incluso hay una tesis fuerte de Lorán en su último libro compilado por Silvia Elena Tendlars, que lo estaba vendiendo acá. Sí. Precioso libro. Ujú. El niño y su familia, que hay una tesis fuerte que atraviesa todo el libro y es que es el niño realmente el que determina las configuraciones familiares. O sea, no es al revés. No es la familia la que determina el lugar del niño. El lugar del niño actualmente es el que determina cómo se conforma el espacio de alianzas. Es muy interesante y está lleno de ejemplos, de ilustraciones, como es el estilo de él, de tomar las noticias, de articular todo al ruido del mundo. Es muy interesante esa tesis, tal vez es a lo que te refieres. Hay un desplazamiento. Y pienso que este movimiento para mí tan desaforado de la cuestión de las mascotas, Sí, ese es un tema. es un tema. índice de algo, es un índice de algo, es impresionante. Sí, eso es impresionante. Y lo que estaba pasando alrededor de eso, ¿no? Es toda una impronta de lo que se hacía con un niño, ¿no? Sí, lo recogen. Hay psicólogos, hay Los llevan por la abogados, ciclovía colegios. El paso a lo jurídico ha sido lo más novedoso. Sí. Otro factor importante es el tema de la relación de los niños y adolescentes con las nuevas tecnologías, porque en ese sentido ellos nos aventajan, ¿no? Están en una relación con algo que tiene que ver con lo social, en lo cual nos lleva una ventaja considerable, y quizá eso también tenga una incidencia, no sé si ahora o a futuro, ¿no? Pero me parece más interesante lo que estabas planteando al principio, porque, digamos, si hago la lectura de lo que tú planteabas, es como que a partir de la existencia del niño, pareciera que en vez de existir se ha borrado más, ¿sí? Cada vez, en función de eso, porque creo que lo que Sí, es planteaba como un Lisbeth, retorno al momento en que, es decir, el concepto existe, pero exacto, pareciera pero como de hechos se borró. se borró, exacto. Como Como una que si a partir de la adulto existencia se enano. redobla la inexistencia del niño como sujeto, digámoslo así. ¿Qué poner en ese lugar? Y es allí donde aparece una pluralización de objetos. Y en la serie pongo las mascotas. La mascota. Pero es esto, ¿no? Frente a eso no hay una certidumbre y creo que más bien el clima es de búsqueda, de obturar ese lugar vacante que el niño en ese desplazamiento ha dejado, ¿no? Es más bien un clima Con algo que no de opine, mucha incertidumbre. ¿no? También. con algo que no opine, que no se revele, que se puede domesticar. Pero no sé, porque hay Pero- psicólogos de perros. Sí, y se les trata como los reyes de la casa. Pero psicólogos o adiestradores. Y hasta médicos. Psicólogos. Sí, les Hoy en tratan, día Sí, hay una la profesión, psicología- hay les profesión. tratan la depresión de cara. Y están subiendo No, yo no los sabía que había juzgados, psicólogos. o sea, los No sabía. juzgados no, ¿cómo se dice eso? Los buffets paranormales también. Sí, Porque sí, está empezando a surgir también esa... sí. Sí, creo que es importante pensarlo, cómo colmar esa vacante que ha dejado el lugar donde, como digo, se esperaba encontrar un niño. Yo pensaría que más que, no sé, se me ocurre que desaparecieran los niños con todo este tema de los derechos, todas estas cosas que fue como empoderar a un niño, ¿Más que qué dices? que desapareciera, que ya no estuviera, Que se desapareciera que el niño el no niño. tuviera, que no exista, que ya no, más bien fue como empoderar a un niño, como que cosas que no le corresponden a un niño, ¿no? Pero que, Sí, es eso. que es como También. darle más bien como un peso, una Tema jurídico, responsabilidad. pero es instrumentalizar también. Sí, sobregirado, por ejemplo.
Bueno, pero palabra, precisamente, ¿no? El tema sí, precisamente. Pero eso que dice Maite es cierto, es decir, también se le da un lugar, es el rey de la casa en muchos casos, es el Entonces todo reyecito. se gira en torno al niño, la familia. O sea, ya no es la familia que da estructura o da borde, por decirlo de alguna manera, sino que es el niño el que se manda. Es un fenómeno lo jurídico, a mí me parece, tal vez es Bassols, ante alguna tesis relacionada. Pero en un momentico, a ver, Vamos a escucharlo. chicas, Está hablando María escuchemos Solita. que ya está hablando María Solita. que decía, comentaba que creo que Bassols ha hecho unos comentarios que he querido como seguir sobre lo que lo jurídico está haciendo en el ordenamiento en general, porque lo que dice Maite, claro, venimos en un que de alguna manera tú lo bordeas, me parece, cuando hablas de los derechos. Eso tiene todo que ver con el tema de lo jurídico en el centro, ordenando en varios sentidos, ordenando también como esto es así. Y toda la legislación en torno, por ejemplo, a los niños, Pero ¿te parece? tiene un efecto. ¿Te parece? Porque lo veo lo contrario. Sí, Pienso que lo jurídico se ve desbordado por los hechos. Sí. Y cada vez que aparece un hecho, lo jurídico corre a intentar legislar sobre ese hecho. Pero entonces se vuelve también un revés. Fíjate lo que pasa con el género. Está más bien tratando de pensar y de incorporar esos hechos, ¿m? A partir de que han sido discursos, que se han hecho discursos, que hacen lazo ahora, se ve como los Claro. padres de la patria intentan legislar Claro. por un hecho y hacerlo universal, Claro. pero cada vez que surge uno, hay que intentar universalizarlo, eso es lo que hace Y el con el orden. Entonces tema de la fíjate que es más bien un orden exigido a partir de los hechos. Claro, pero entonces genera otros hechos que son, por ejemplo, una madre que dice, Entonces, no, yo ya hice, yo lo entrego al bienestar. Hay también esto ya corriendo mucho tiempo, lo de esta novedad del tema de la elección sexual y todo esto yo creo que en muchas partes lleva más tiempo. Yo aquí no había oído tan en el ambiente, digamos, este asunto. En Argentina como que lleva años, porque había una ley, primero incluso que otras leyes, del matrimonio, por ejemplo, ya había una ley que incentivó en cierto modo que hubiera acciones y que, claro, yo creo que tú algo dices sobre, se marcan los derechos y puede ser en tu caso que referencias, unos padres dicen, librepensadores dicen sí, por favor, lo dejan, es homosexual y se viste de niño. Pero es porque eso ya está, y porque está, y corre por todas partes, y está el discurso, y hay normas en muchas partes, y se legisla. A mí eso me parece como de considerar simplemente. Pero lo jurídico sí Sí, está pero de paso con ese campo. voy a darle la palabra a Laura, Luz Adriana. Solamente subrayar la evidencia que es una pincelada, pero me parecieron tres puntos como muy importantes si se pudiera un poquito más sobre el niño. Es un asunto de discurso, y por un lado subrayabas el ser de goce, pero también el ser de saber del niño, que son tres cosas que me parecían fundamentales en lo que estabas introduciendo, provocando. es una orientación que dio Jacqueline Miller fundamental para la clínica con niños y también para articularnos al discurso del otro. El otro, como los colegios, como toda la cuestión de los dispositivos científicos y tecnológicos, tratan al niño como un ser de goce al que hay que domesticar, al que hay que drenar, al que hay que vaciar, ¿no? Y vemos cómo las normas van dirigidas a eso. Ya lo dijo Freud, toda institución justamente va para civilizar el goce, es su estructura.
Lacan dice, Miller dice justamente que en el dispositivo analítico no podemos solo pensar en recibir a un niño como un ser de goce, porque debemos justamente ubicar en él el saber del que él es depositario. O sea que es a ese saber el que vamos a apuntar. Por eso la educación y la reeducación, de la que les quise comentar un poquito de cómo empieza con los institutos y los kinder que abre Ana Freud, van muy del lado de la domesticación del goce. Y el saber, eso sí lo dice Lacan, en el seminario 4, cuando dice a Ana Freud, debo reconocerle que apunta al lugar de la palabra, de la importancia de la palabra, porque no la tiene en cuenta. Es decir, que justamente es en la palabra que podemos ubicar el saber del niño, y eso es lo que nos interesa en el psicoanálisis, ¿no? Pero es una orientación contundente de Miller. Y ética también. Sí, sí. En el argumento lo colocamos. Es un texto que se llama El saber y el niño. Luz Adriana iba a hablar. No, un poquito para seguir como en ese planteamiento de lo jurídico, a mí me parece que más bien lo jurídico pareciera que cada vez pierde más la capacidad de ordenar. O sea, que debería estar llamado precisamente como a intentar poner en orden, pero en la medida en que oblitera precisamente ese niño como sujeto, se le hace imposible. Porque una muestra de eso también es la delincuencia infantil. No se sabe desde qué edad ni cómo empezar a juzgar a un niño como adulto o empezar a responsabilizarlo por los delitos que comete. Y hay otros países del mundo donde esa edad cada vez se reduce, sí, a los 11, a los 12, dependiendo del delito. O sea, pareciera que realmente sí hay como una incapacidad para poder, precisamente como que se queda desbordado. Incapacidad que las mafias han tomado a su cargo. Claro, precisamente. Ventaja. Y usan Toman ventaja de eso. a estos menores como objetos para delinquir, dado, decía yo, la ductilidad o la permeabilidad del sistema penal con ellos. Pero precisamente esa reducción de la imputabilidad nos habla nuevamente, bueno, de hecho se le dice jugarnos como adultos, ¿no? Se juzga como adulto, precisamente queda borrado otra vez el estatuto de niño. Pero sí, ahí hay una cosa interesante. Estaba en la pregunta, bueno, que hacía Laura, digamos, sobre el hincapié. Un niño como un niño de saber y de goce. Hay toda una cosa de qué saber es decir, que se escucha además, así como Freud escucha a las histéricas, entonces, bueno, los psicoanalistas escuchamos también a los niños con todo el valor de oírlos, ¿no? Pero entonces eso, ¿de qué saber? Porque muchas veces esa interpretación no es que el niño ya sabe qué sexo quiere. Ya el niño sabe qué es lo que quiere en la vida y él escoge si va a hacer esto. Todo eso sin ninguna orientación de los adultos. Entonces hay todo un tema del saber que me parece fuerte, grande. ¿No? Hay una cita que mencioné, no sé si rápidamente, de Lacan, en el seminario de la transferencia, sobre la idea para Lacan de lo imperdonable, que es, y sabemos que en Lacan lo imperdonable siempre es cobijado por las buenas intenciones, lo imperdonable que es decirle a un niño, está bien, eres un niño. Es imperdonable en la medida en que justamente esa respuesta está significando algo y clausurando la verdadera pregunta, que es por el ser. El saber del que se trata es el saber inconsciente. Es la configuración, la constelación significante de la cual el niño se ha servido, sin saberlo, para intentar posicionarse en la vida. O sea, en ese sentido, el niño es un niño... es un sujeto de pleno derecho, que eso significa para nosotros analistas, pleno derecho del inconsciente, que vehiculiza palabras plenas y también palabras vacías. En ese punto es un saber inconsciente, es un saber no sabido,
Y en ese punto es que podemos hablar de la responsabilidad del niño en la elección de sus identificaciones, en la elección de sus ideas, en la elección de sus posiciones. Y eso nos retorna al punto de lo infantil, que es lo que me mete en el tiempo. Es importante decir que es a eso también a lo que alude el tema del infantil, de la infancia en el otro sentido, digamos, el lo visto desde la otra perspectiva, ¿no? Creo que ese es el punto al que tenemos que ver cómo articulamos en los hechos de discurso y en la clínica este punto, ¿sí? Por eso decía que no se trataba solamente de diferenciar, sino de ver cómo anudamos esto infantil en la niñez y más allá, obviamente, que queda como resto y que hace a las elecciones de un sujeto cualquiera en su vida, el adulto, etcétera, que tiene que ver con eso. Entonces me parece que allí volvemos a encontrar el anudamiento que presentabas un poco con esto que en el argumento se maneja con el lo, y sobre todo en el punto del insoportable. Por eso que creo que habría que hacer énfasis en esto, tanto en el hecho de discurso como aparece hoy, porque pienso que precisamente lo que no está funcionando hoy es los derechos del niño. Si esto funcionara por la vía como funcionaba cuando se intentó hacer las Organizaciones Unidas, por ejemplo, bien, estaríamos más o menos acomodados en un cierto orden, ni malo ni bueno, en un cierto orden. El problema es que esto ha caído y efectivamente estos excesos se presentan con todo este panorama que has mostrado hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Cómo aparece efectivamente eso? ¿Quién más? ¿Florencia? Reiner. En relación a ese saber inconsciente del niño, en el texto que comentaste, el niño y su saber, de Miller, me interesa algo ahí, que él dice que de una u otra forma el tratamiento es hacer retroceder al otro materno que ahoga y asfixia al niño, ¿no? De una u otra forma. Pero también se ha encontrado casos en donde el que se siente asfixiado es la madre, por el mismo niño. Lo planteo así como por encimita porque me parece interesante. Uno puede ver quizá en una clínica pediátrica a madres agobiadas por sus hijos recién nacidos, ¿no? Tema cualquier cosa. Me parece interesante eso. Exacto, pero es un poco lo que acaba de subrayar Clara. Es el lo que nos mantuvo y queremos que se mantenga en tensión, por supuesto. Los niños son insoportables para la escuela, para los padres, para las instituciones que los necesitan quietos, y por eso adelanté esta idea de no es por azar que el diagnóstico de hiperactividad tenga lugar en nuestra época. No hay donde ponerlos, hay un tema de lugar, que, por cierto, Miller tiene un seminario, Lugar y Lazo, que es maravilloso, y hay un tema de lugar. Entonces, tienes razón, ¿sí? Hay madres que dicen que no necesariamente son demasiado neuróticas, me desespera. ¿Sí? Enloquece, dice Eric Laurent, lo dice así, enloquece. Así que, ¿dónde está lo insoportable? El único registro que podemos tener, y que dije que sin ambigüedad, es el cuerpo. Porque solo se vive lo insoportable en el cuerpo, no de otra manera. Entonces hablamos del otro, hablamos del cuerpo, de un cuerpo del infante, hablamos del cuerpo del otro, pero lo que es claro es que es situable en el registro corporal. Sí, justamente eso es lo que quería notar, que desde el principio cuando inicias hacer la anotación de que lo insoportable solamente puede ser vivido en el cuerpo propio o en el cuerpo del otro. Y lo insoportable que resulta el cuerpo del niño o el cuerpo del niño, qué hacer con él, que inclusive una de las preguntas de Raquel Pors es esa. Yo creo que es en la primera entrevista que dice, cuando Huracán habla de que los hombres no saben qué hacer con su cuerpo y menos con el cuerpo de la mujer, ¿qué pasaría con el cuerpo del niño? ¿Qué pasa con el cuerpo? Imposible de ese cuerpo. Y por ejemplo, ahorita estaba pensando también en todas estas violencias con los niños, los bebés, el golpe. El tema del golpe, pues es una manifestación que es insoportable.
que se da ahí, pero hay una legalización y eso, o sea, es abrumador, ¿no? Esa violencia que se ejerce. Reiner. Hablabas también, Lisbeth, de los niños que están de una u otra forma en cautiverio en la frontera de México y Estados Unidos, ¿correcto? Y yo también pensaba en todos esos niños que por desplazamiento de guerra o de mala administración de un país han sido desplazados sus padres, sus hermanos, familiares, que ellos mismos han tenido que huir. Incluso uno se puede montar en un Transmilenio y ve a un padre venezolano con un niño y el padre ahí humillado y pidiendo unas monedas. Son cosas que realmente hacen pensar a uno. Sí, pero antes de que continúes, es lo que acaba de decir Carla. El fenómeno impensable es encontrar a un niño sin que el otro lo sujete de la mano. Ya, Tú estás armándome sí. la pareja Claro, ya entiendo. y tiene lugar, hay que pensarlo, trabajar, pero el fenómeno contemporáneo es ese. Son niños, recomiendo mucho ese libro, porque es un libro, es un ensayo, no es novelado, es un ensayo de alguien que trabaja ahí, que es la traductora de los niños que no tienen ni idea de inglés y los llaman. Y ella tiene que traducir a la corte las 40 preguntas y las respuestas de cada niño. Los niños perdidos. Los niños perdidos. Y finalmente es esto. Y da cuenta de cómo niños de 10 años, de 8 años, llevan en sus brazos niños pequeños, niños de 3, 4 años, sin padres. Este es el tema. Esto es lo que era impensable. Hace unas décadas era impensable. O sea que eso de la dependencia real de la que tú hablas, ahí no, o sea, no está. Es lo que quisimos poner en el argumento. Infancias, así, hablando así, desreguladas, desujetadas Hipersexualizada también. y bajo no sé qué poderes oscuros, globales, anónimos. Sí, me parece interesante eso que han subrayado de que, bueno, el niño de la mano de alguien, que de pronto se ve suelto, pues y mirarlo dentro del fenómeno nuestro, porque pues, si uno mira la humanidad ha habido, pues el tema del niño como tal lo concebimos es un problema moderno, pues, que ha habido otros momentos de niños que viven de otra manera y como adultos, ¿no? En otras épocas los niños eran adultos. Finalmente, fíjate que una de las cosas que me hizo pensar ese libro, teniendo en cuenta lo que plantea Reiner, es que cuando les preguntan por qué van a Estados Unidos, bueno, una serie de respuestas impactantes, conmovedoras, pero el denominador común sería que no dicen vengo a buscar a Estados Unidos, el sueño americano. El denominador común es que huyen de lo que tienen. Entonces uno podría pensar, psicoanalíticamente hablando, que más bien se tratara de fugas, de pasajes al acto, donde efectivamente el soltar la mano del otro, que el otro se la suelte, es la naturaleza misma del pasaje. Pero entonces, eso me llama mucho la atención para pensar de qué naturaleza se trata. Porque ella misma ubica, no me dicen que vienen, como se decía en una época, el sueño americano. Que sería una Pero, como la separación abrupta del pero fíjate también, por ejemplo, uno podría pensar en esa o todos estos testimonios que han dado gente que ha pasado por la guerrilla, que fueron desde niños, dicen que se fueron porque era lo único que les quedaba, como que no tenían nada más, entonces que se meten a la guerrilla. Eso, pues hay muchos de los testimonios en esa dirección. Pero allá lo recibían. Allá lo reciben. los saludan, Aquí allá están lo en el reciben. limbo. Aquí no lo reciben, sí. pero aquí los mandan los padres, ¿no? Es decir, No, ellos mismos. No siempre. Algunas veces sí. Sí, algunos. Sería por ejemplo, interesante estudiar todo eso que mucho, digo, los todos fenómenos esos fenómenos propios. y ver qué pasa, porque también qué pasaba, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque uno podría decir Sí, que es algo totalmente distinto. podría Un pensar lugar de soledad y
Pero ellos no van a quedar, ellos también están buscando que los sujete a De hecho, no alguien. sabía de eso. No, esa imagen de los niños enjaulados es algo más A los niños enjaulados además, porque son enjaulados, muy fuerte. Entonces los van enjaulando. los enjaulan, sí. Alejandrina y Clara. Quería retomar con respecto al borramiento de los niños con el ánimo de los adultos o de las instituciones, de las entidades que supuestamente los protegen, pues hay una idea de someterlo o normalizarlo, pero también me parece que en algunos casos, y no pocos, se ha generado un miedo en los adultos, en los profesores, en los padres, porque hay un temor con respecto a cierto poder del niño de denunciar. El niño sabe acerca de sus derechos, está informado, tiene alguna cuestión que lo conecta. Además, los colegios se encargan en algunas cátedras que tienen en informar acerca de los derechos de los niños. Entonces me parece que como que en ciertas situaciones se convierte en una amenaza y los padres y los mismos profesores, no solo con los niños sino con los adolescentes, no saben qué hacer frente a ese miedo tan espantoso que les genera, porque está la denuncia, con qué no estoy cumpliendo, qué es lo que está pasando. Entonces es como que el poder del niño, por decirlo de esa manera, o el ser visible, es a través de la amenaza a los adultos que son amenazantes para ellos. Eso, por ejemplo, me llama la atención. De maestros Que formaría parte de la hiperactividad, ¿no? Sí, el claro. niño sale a buscar unas rutas de denuncia incluso, pero hace parte de eso, ¿no? Y denuncian, Sí, con esas dos líneas que tú planteas, o acceder o revelarse. Claro, sí. Bueno, me recordaba un poco a Felipe Cadé con el trabajo que se hizo en Midipron con estos muchachos y la necesidad de hacer actos, o sea, de estar siempre buscando la muerte, ¿cierto? Entonces eran muchachos que siempre por las situaciones que vivieron, entonces están buscando la muerte. Y la necesidad del psicoanálisis volcarse a estos fenómenos sociales. ¿Fue dónde eso? Eso fue en Midipron. Sí, pero es que de jóvenes. Entre jóvenes, en conflicto con estaba con su mamá, por ejemplo, en la cárcel, uno de estos jóvenes, la mamá le metían la droga por la vagina, el papá, bueno, una cantidad de cosas desastrosas, y todo eso lo veía el niño, ¿sí? Entonces, siempre él hizo un estudio de cómo los jóvenes que siempre están en este tipo de situaciones, pues realmente lo que buscan es muchas veces la muerte. Entonces un poco parecido con los niños que atraviesan la frontera, también a veces cómo soltarse de este tipo de dependencia con un adulto, ¿no? Winnicott hablaba de la dependencia absoluta, la dependencia relativa y la independencia. Entonces ya no hay tal dependencia absoluta del padre ni relativa, sino casi que romper esos vínculos para poder subsistir, porque ¿sí? Al lado de un adulto como este tan adulterado, es como quedarse ahí, ¿no? Y la necesidad, como lo decía Bruno también, del psicoanálisis volcarse a todos estos fenómenos sociales, ¿cierto? Pues aquí tenemos pues gran variedad de cosas muy dolorosas, y sobre todo pues con niños, con jóvenes y con adultos también. Está, espérate, va Caterine Reiner. Estaba pensando en dos temas y siento que hacer la diferenciación entre niñez e infancia en términos de un análisis personal puede ser bastante valioso, ¿no? Como poder ver qué es eso que se reitera, ¿no? Y poder anularlo, creo yo, como a este análisis personal. Ese es un tema. Y el otro es realmente qué es lo que pasa en el caso colombiano, por ejemplo, porque digamos que si lo vemos en otras latitudes, el psicoanálisis aplicado realmente tiene un lugar, ¿no? Y puede dar
si bien no una explicación, pero sí hay una voz justamente frente a estos fenómenos sociales, ¿no? Pero en Colombia no. ¿Dónde está o qué es lo que hace falta? ¿Por qué Pero no espérate, hay? me perdí. ¿A qué lugar te referías? ¿Que sí se da? Digamos en términos institucionales, por ejemplo, ¿no? Ah, en otros lados, dices. Claro, otros países. acá se escuchan mucho más otros discursos, ¿no? Que seguramente tienen que ver como con estos términos legales o con lo que quieren escuchar seguramente muchas instituciones, pero realmente me pregunto por qué no hay pues yo lo pienso como en términos de un paso, sí, porque el psicoanálisis tiene bastante por decir, pero acá no se ha logrado hacer. ¿Tú estarías de acuerdo con esa hipótesis de Gore que dice que el inconsciente es internacional, pero el carácter es nacional? ¿Algo? Quizá. Bueno, pero no sé si te interrumpí. No, Ibas es a- eso. Porque yo lo siento ¿Pero piensas como algo? separados. ¿Piensas algo? ¿Estás aventurando algo? No, es una pregunta real, porque es, Pero yo soy lacaniana. Y si estás preguntando es porque algo te estás aventurando ya. ¿Qué piensas? Real. ¿Por qué en Colombia, si te sigo, claro, porque hay Sí, muchos fenómenos. no hay una voz? No hay una todo- voz todo desde el tiempo, ¿no? psicoanálisis. ¿Qué Todo lo piensas? contrario, hay un grito, yo diría, Ajá. en términos de efectos, Ajá. todo el tiempo en términos sociales, ¿no? Hay gritos. Y hay, en este momento lo estamos viendo, hay mucho por decir, pero desde mi punto de vista no hay un anudamiento ahí. Ujú. ¿A qué obedece? Ujú. Exactamente, eso es mi pregunta. Ujú. ¿Y qué piensas? ¿A qué puede obedecer? Porque no son discursos exactamente diferentes, es decir, insisto, hay dos voces hablando, ¿m? Que pueden dialogar, ¿sí? Está este discurso efectivamente de los fenómenos sociales todo el tiempo que lo vemos, ¿m? Insisto, y está este discurso analítico, ¿m? Queriendo hacer parte, ¿m? Por ejemplo, en términos legales se puede generar, digamos, como un diálogo, pero en términos colombianos no existe, por ejemplo. Se escucha más a un psicólogo cognitivo que vaya a, no sé, a la corte que vamos a poner el libro. Yo diría, quizás, bueno, Es para... decir, ¿la voz del psicoanalista se escucha? Buena pregunta. Bueno, pero hace 2 Pero- años no hubo una consulta que se hizo en torno al autismo. Se hizo Pero una ¿hasta consulta. dónde llegó? Ah, no sé. Pero se hizo una consulta, ¿no, Oliver? ¿Estoy equivocada? Sí, sí. Pero yo pienso que lo que está diciendo, bueno, Llegó a la Corte Constitucional. Pero entiendo Sí, perfectamente. lo que Y dice- me lo que interesará dice tus Catherine, desarrollos claro. porque debes tener unas respuestas. No la quieres compartir, pero algunas respuestas tienes. Entonces me interesará No. saber cuándo las vayas a desarrollar. Porque si no es el carácter nacional o idiosincrásico, algo Sí, debes tiene presumir, ¿no? Algo debes. yo pienso que lo que está diciendo Catherine es importante, pues qué pasa, como oímos, escuchamos nosotros a este otro social, todo este otra, pues más allá de lo que pueda ella tener y aventurar, de qué pasa, porque oyen más al psicólogo que al psicoanalista, o porque, si nosotros nos hemos hecho responsables de hacernos oír o no. Interroga la Es decir, que nosotros, ¿dónde nos hemos puesto para que nos oigan? ¿Qué pasa? También está esa pregunta. Es decir, no es que, es que pobre, somos unas víctimas de la sociedad que no nos escuchan. ¿Y quién ha hablado? Entonces, bueno, es toda una pregunta. Tú cuentas lo que se hizo con el autismo, se logró llegar. Pero realmente lo que tú decías al principio, esto es psicoanálisis aplicado a ver qué pasa con todo esto, qué podemos decir. Que es lo que estamos también tratando de pensar sobre el tema de lo social, de lo político, con el tema de SADIC, todo esto. Hay gritos, como tú dices, estoy de acuerdo, hay gritos en muchas cosas, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros más que? ¿Por qué no nos llaman? Si somos tan inteligentes. Me parece que me parece que creo que el hecho de que estamos ¿Por qué se impregnan esos otros discursos? Efectivamente
que hay una razón de ser porque premia y cómo nosotros transmitimos nuestra posición. También hay que pensar. Sí, que me parece que el hecho de que vamos a hacer unas jornadas justamente, Sí. que el hecho de que vamos a hacer unas jornadas sobre la infancia en Bogotá quizás sea una oportunidad para que hagamos algún movimiento a nivel de la ciudad, de instituciones en la ciudad, para hacer oír una voz distinta, una voz del psicoanálisis sobre estos fenómenos sociales y quizás interesar a otros que vengan a oír. Claro. Pero yo le añado a Caterina otra pregunta. ¿Por qué interesaría saber lo que los psicoanalistas piensan? Ahí te le añado más. ¿Por qué? No solo la pregunta de ¿por qué no escuchan? Pregunto, ¿por qué interesaría? Es que el psicoanálisis tiene algo interesante, diferente al coro, para decir. O justamente porque tiene algo diferente al coro, tampoco quiere ser oído. Voy a dar la palabra a varios que están pidiéndola. Reiner había pedido, Paola, Luz Adriana. No, lo mío es si le puedes dar una vuelta más a esta diferencia entre infan y la niñez. No, yo no me metí en eso, se lo dejo a los colegas que se me metieron en eso. Ya vamos a ir trabajando esos temas y los invitamos. Hoy la idea es que la idea es que la participación, que vamos a hacer un seminario. Eso todo, se lo dejo a Clara y a María Cristina y a no me acuerdo quién más dijo. Bueno, vamos a hacer es todo. Verdaderamente problemas conceptuales muy serios y que atañen justamente a los principios clínicos del psicoanálisis. Por eso decía que es algo muy central. Yo me fui por la ramificación de aplicar eso, pero finalmente es en acto lo que concibo el psicoanálisis puro y el psicoanálisis aplicado. En acto a raíz de un tema. ¿Cómo podemos el puro orientando al aplicado? Pero es verdad que son problemas conceptuales para valorar, estudiar, explorar, conjeturar. Espérense un momento. Pegaste lo del infaz con la estructura y no te sonó. Sí. Para mí es complicado un poco pensar sobre la estructura, porque para leer teoría y entender teoría sí lo puedo entender del lado de la estructura, pero para ver a un paciente trato de dejar un poco la estructura un poco de lado, aunque quizás eso sea incomprensible para algunos. Pero veo que le da mucho valor a la estructura y además si la pegué con el infaz está del lado de lo real, imagínate, ¿cómo pensar la estructura del lado de lo real? A mí me cuesta eso. Ya somos dos. De verdad, así como dale, Paola. En esto que estaban conversando con Catherine me resultaba como una cosa que es un poquito odiosa, pero es verdad. No todos los psicoanalistas trabajan con niños, ¿sí? Y pues es una elección pues, decidir con qué tipo de pacientes quiere trabajar, ¿cierto? Pero de alguna forma también por alguna razón el psicoanalista no es escuchado en relación a lo que sí es escuchado del psicólogo, porque muchas veces el psicólogo responde a la demanda de una manera que el psicoanalista no, ¿sí? Entonces, ante la pregunta de la mamá de ¿qué hago con mi niño?, el psicólogo le dice haga A, B y C. En cambio el psicoanalista no le responde eso. Entonces, de alguna manera sí termina siendo que el psicólogo, o sea, muchos otros profesionales, el terapeuta ocupacional, responde a cosas que el psicoanalista se abstiene de responder. Y un poco en ese contexto de abstención que tiene el psicoanálisis, pues pierde espacio, ¿sí? Pero no es una cosa que resulte gratuita, o sea, tiene todo un sentido dentro del psicoanálisis no responder a la demanda, pero sí es una de las razones por las cuales no van a ser citados a un espacio en el que van a declarar un saber frente al niño, como si lo puedes hacer un psicólogo. Se vuelve insoportable. Entonces sí, ese silencio es insoportable para el que lo demanda. Claro. Bueno, Luz Adriana, y vamos ya como cerrando. Luz Caterina está haciendo y Caterina otra vez. Bueno, entonces Luz Adriana, pero vamos a ir. Solo dos cositas
puntuales que me hacían pensar un poco lo que introducía Alejandrina y Caterina. Lo que introducía Alejandrina, que es el otro lado, digamos, de lo que sucede a veces con los niños, en el sentido que decía ella precisamente que parece que los adultos a veces le temen a los niños, Sí. precisamente por ese poder a denunciar. Entonces me preguntaba si no es por lo mismo que planteaba Lisbeth en el argumento, precisamente porque no son tomados como sujetos responsables, sino son tomados precisamente como discurso. Y tal vez por eso ese poder hace que precisamente los padres, las instituciones, enloquezcan o teman, ¿sí? Pero me hacía esa pregunta por un lado. Y por el otro lado, lo que Catherine comentaba, y me gusta mucho lo que, voy con la línea un poco lo que introduce Paola, de por qué no nos hacemos oír. Bueno, habría que pensar cómo cada uno se hace oír, ¿no? Y hay distintas maneras de hacerse oír, porque bueno, qué chévere eso de que se lleva a la corte institucional, pero digamos, cómo cada uno también se puede oír, se hace oír desde la clínica o desde su trabajo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención mi lugar dentro de la universidad donde yo trabajo, porque precisamente es una universidad de derecho y por eso veo cómo lo jurídico está enloquecido realmente y desbordado realmente por esos temas. Y como muchas veces, en este caso yo como psicóloga, entre comillas, soy llamada justamente a responder qué se puede hacer. Incluso el psicólogo se vuelve un juez también que dice qué se puede sentenciar y qué no se puede sentenciar. Y como yo intento, en la medida de lo que puedo, en la medida también de mi propia ignorancia, porque tampoco lo sé todo, cómo no responder a eso, justamente. Pero cómo se puede de pronto hacer una escucha allí, digamos, en un ambiente universitario o desde la consulta de cada uno, otra escucha, que quizás, bueno, quizás no tiene el movimiento que queremos, ¿sí? Como ese movimiento en coro que tú decías, Lisbeth, pero yo creo que sí puede haber una voz que pueda ser oída, ¿no? Pensar un poco en eso. Bueno, unas últimas 3 intervenciones muy corticas. Caterine era una, Carla y Reiner. Sí, un aspecto pequeñito, y es que me llamaba la atención. Claramente no todos los psicoanalistas trabajan con niños, pero todos los psicoanalistas pasaron por una niñez y se encargan también de esta infancia. Entonces sí sería muy importante repensar esto, porque si hay de repente una aproximación a esto que se llama psicoanálisis aplicado al trabajo directo con niños, pero eso no es excluyente de pensar la infancia ni de pensar la niñez, pensaría yo, ¿no? Que me parece que es importante, digamos, como, insisto, no quiere, es una elección propia seguramente, como el involucrarse en un discurso analítico enfocado en los niños, pero sería interesante saber que se obtura ese discurso también, porque se pasó por la infancia, se pasó por la niñez, ¿no? Bueno, Claudia. Espérate. No, el segundo para después. No, dale, porque No, ya... está claro, no lo tengo tan claro. Para después, para el que próximo es relevante seminario. con lo que estabas diciendo, y es el psicoanalista no se queda en silencio por lo general, digamos, pues depende del voto, ¿no? Pero no, digamos que creo que es una creencia de si vas a consulta y te quedas callado, ¿no? El psicoanalista justamente tiene esta voz, y yo no me refería a una voz en coro, ¿no? Sino una voz que esté un poco más asociada seguramente al lazo o a la comunidad, es a eso a lo que yo me refiero, ¿no? Que creo que en Colombia estamos en deuda en eso, ¿no? Como en un poco de justamente esto, lo aplicado, ¿no? Volviendo un poquito a eso y muy en concordancia con lo que dice Paola, porque el psicoanálisis tiene que poner en la posición digamos, de contestar o de asumir que todo significa una demanda para sí, ¿no? Eso es algo que habría que pensar, porque yo creo que eso, una demanda, que toda necesidad social implica una demanda para él, porque yo creo que eso es una posición un poco de amo. Eso es una posición un poco de amo, y bueno, voy a contar algo muy breve. Estuve en Cali y yo estaba hablando, estaba hablando un poco del tema de la democracia, etcétera, etcétera,
de que el psicoanálisis no tiene una, ¿cómo fue que dijo? No tiene una propuesta social, ¿no? No. Entonces yo le pregunté que si Sadik no sería esa propuesta. Y él me respondió, la propuesta de Sadik es pensar eso. La propuesta de Sadik no está hecha, es pensar la propuesta. O la propuesta es pensarlo, ¿no? Y ahí me pareció que estuvo muy bien, porque en verdad es eso, es el lugar del otro agujereado. Entonces el psicoanálisis no tiene, pues, pienso yo, pues sería una posición de amo tener respuesta a todo lo que demande lo social, hasta donde yo creo. Reiner, y ya vamos a acabar. Dos cositas, estoy tratando de ubicar otro fenómeno, si alguien lo sabe, un fenómeno parecido al cual nos está planteando, como que unos niños solos y en el limbo. Estoy tratando de buscar un fenómeno parecido y no lo ubico. Si alguien sabe un fenómeno parecido a este, sería interesante saber. Y insisto con lo del infant, y pregunto, para acercarme un poco a este concepto. No es un concepto. Es una expresión. Era el Te lo digo término, porque, el por eso te digo término que latino eran discusiones muy utilizado. ricas y que podía darse a pensar eso. Infante no es un concepto, No. es la raíz etimológica de infante. Entonces, sin es palabras. una especie de vocación, como lo ponemos en el argumento, de la pulsión. Sí. Porque infaz es sin voz, etimológicamente. Eso, se quiso articular lo que hay en la infancia de sin voz a lo que es verdaderamente la definición misma de la pulsión. Y en últimas, si quieres, como lo pienso yo, es lo que yo llamaría el infantilismo de la pulsión. Está en todo, Siempre. claro. Entonces, en ese sentido es que nos interesó esa resonancia, pero no es un concepto. ¿Sí? Bueno, entonces le agradecemos a Lisbeth, creo que se promovió una conversación supremamente importante y quedamos con la provocación para continuar con el seminario. Los invitamos a leer los boletines, a leer los textos de orientación que están en la página web para que podamos